La semana pasada contamos por qué millones de peruanos nunca votarían por el fujimorismo. Hoy vamos más adentro. Cómo un gobierno usó el dinero del Estado para comprar la prensa, silenciar a su propia esposa, pagar estudios con fondos públicos y vender el patrimonio nacional. Hoy no hablamos de los crímenes del régimen, eso ya lo hicimos. Hoy hablamos de algo más perturbador, cómo el fujimorismo intentó protegerse a sí mismo con documentos, declaraciones ante la fiscalía y sentencias judiciales. Transparencia Internacional incluyó a Fujimori en 2004 como el mandatario más corrupto de América, con una fortuna ilícita estimada en $600 millones. Fue condenado 4 veces por la justicia peruana. Hoy vamos a ver cómo se construyó esa cifra y qué dejó detrás. Cuando hablamos de corrupción en el gobierno de Fujimori, los números son tan grandes que es fácil perder la perspectiva. Transparencia Internacional estimó en $600 millones los fondos defraudados entre 1990 y 2000, equivalentes a 861 millones en valor actual. Eso lo coloca primero en América Latina en el ranking mundial de líderes más corruptos, por encima de Nicaragua, Ucrania y Filipinas combinados. ¿Cómo se construyó esa cifra? Las investigaciones identificaron 3 grandes flujos directos: 404 millones desde la presidencia, 450 millones desde el SIN y 200 millones desde el Fondo Militar de Pensiones. Pero hay un cuarto canal que afectó al Perú de una manera que todavía se siente hoy: las privatizaciones. En 1990 y 2000, el gobierno de Fujimori realizó 228 operaciones de venta, concesión o liquidación de empresas públicas: mineras, refinerías, bancos, telecomunicaciones, electricidad. El monto total de las transacciones alcanzó los $9.221 millones. El problema: las investigaciones parlamentarias determinaron que solo 6.445 millones ingresaron efectivamente al Tesoro Público. Hay una brecha de casi $2.800 millones que nunca fue explicada satisfactoriamente. Entre las empresas vendidas están la compañía peruana de teléfonos y Entel, que pasaron a manos de Telefónica España. El 60% del Banco Continental fue vendido al Banco Vizcaya y al Grupo Brescia. El proyecto minero Antamina, la empresa siderúrgica del Perú, la refinería de Cajamarquilla y la metalurgia de La Oroya también fueron transferidas a capitales extranjeros. Los defensores del proceso argumentan que muchas de esas empresas eran deficitarias y que las privatizaciones estabilizaron la economía. Los críticos señalan que fueron vendidos a precios tan bajos que el Perú se convirtió en un paraíso para el inversor extranjero, y que la comisión investigadora del Congreso concluyó que Fujimori y Montesinos utilizaron en beneficio propio los recursos de ese proceso. El historiador Alfonso Quirós describió al régimen como una cleptocracia de 3 mafias simultáneas: política, familiar y militar. Montesinos fue sentenciado a pagar 548 millones de soles al Estado peruano, Fujimori 27 millones. Casi nada fue recuperado. ¿Y cómo se sostuvo ese esquema durante 10 años sin que nadie lo detuviera? Para robar a esa escala, primero hay que controlar lo que la gente ve, escucha y cree. Hay una pregunta que muchos peruanos se han hecho: ¿cómo fue posible que un gobierno que cometía esos crímenes mantuviera el apoyo popular durante 10 años? La respuesta tiene nombre: la prensa chicha. Entre 1998 y 2000, Montesinos destinó al menos $22 millones del SIM para financiar una red de tabloides conocidos como diarios chicha, vendidos a precio mínimo en los sectores populares. No eran medios de comunicación, eran instrumentos políticos para construir la imagen de Fujimori y destruir sistemáticamente la reputación de cualquier opositor. Los titulares fabricados atacaban cada día a jueces, periodistas y candidatos. El diario La República fue clonado con 2 panfletos llamados La República y Repudio, que copiaban su logotipo para confundir lectores. La televisión era la pieza más importante. Los Vladivideos revelaron lo que ocurría en la salita de Montesinos. Dueños de los principales canales aparecieron en cámara recibiendo fajos de billetes y firmando acuerdos que comprometían su línea editorial. El propietario de Panamericana Televisión, Ernesto Schutz, es uno de los rostros más reconocibles de esas grabaciones. En total, 36 personas fueron enjuiciadas. Todas resultaron condenadas. En 2015, Fujimori recibió 8 años adicionales de prisión por peculado agravado en este caso. Pero la primera persona que intentó denunciar esa corrupción no fue un periodista ni un político.
Fue alguien que vivía en Palacio y lo que ocurrió por hablar es uno de los capítulos más oscuros de esta historia. Susana Higuchi Miyagawa fue primera dama entre 1990 y 1994. En marzo de 1992 descubrió que ropa y dinero donados desde Japón para la fundación que ella presidía habían sido robados por familiares del presidente. Decidió denunciarlo. Lo que ocurrió después lo reveló ante la fiscalía en 2001. Cuando le comunicó su intención a Fujimori, él respondió que no estaba preocupado porque ya todo estaba arreglado con Montesinos y el fiscal Cubas Villanueva. Tras el autogolpe del 5 de abril de 1992, la familia fue trasladada al Pentagonito, las instalaciones del Servicio de Inteligencia del Ejército. Fue ahí donde, según declaró Higuchi ante la Comisión Investigadora del Congreso el 29 de octubre de 2001, sufrí tortura con electroshock en 2 oportunidades, una en 1992 y otra en 2000, dentro de los 4 meses que me mantuvieron encerrada en el Pentagonito. Es importante precisar que estas son declaraciones ante el Congreso y la Fiscalía, no una sentencia judicial firme. La acusación nunca fue archivada. En 1994 se divorciaron. Ese mismo año, cuando Higuchi intentó postularse al Congreso, Fujimori promulgó la ley que se lo impedía expresamente. Años después logró un escaño como congresista antifujimorista y fue testigo de la revelación del primer Vladivideo. La primera persona en denunciar el régimen lo hizo desde adentro y pagó un precio que ella misma describió ante el parlamento de su país. Lo que Higuchi denunció en 1992 era solo la punta del iceberg, porque fuera de Palacio había algo que los investigadores posteriores calificarían de dimensiones todavía más graves. La noche del 11 de mayo de 1996, agentes de la Fuerza Aérea descubrieron 176 kilos de cocaína en la bodega de un avión militar con destino secreto a Rusia. Entre los responsables estaba el edecán personal del presidente Fujimori. Los responsables directos fueron procesados, los mandos superiores no. En 2012, Montesinos fue absuelto en ese caso por falta de pruebas suficientes, aunque la red fue reconocida judicialmente. El narcotraficante Demetrio Chávez Peña Herrera, conocido como Vaticano, declaró que Montesinos era el nexo con el Estado y cobraba $50,000 por cada vuelo autorizado. Los aviones militares no eran revisados por aduanas ni antidrogas, lo que los convertía en canal ideal para el tráfico. El especialista Jaime Antesana documentó además 2 buques de la Marina con más de 100 kilos de cocaína cada uno, helicópteros militares usados para mover pasta básica en el BRAE y cupos cobrados a avionetas en pistas clandestinas. Su conclusión son datos que llevan a sostener que en el tramo del gobierno de Fujimori entre 1991 y 1996, el Perú fue narcoestado. No existe sentencia que condene directamente a Fujimori por narcotráfico, pero el patrón documentado es lo suficientemente consistente como para que ese debate no se cierre. Avión presidencial con cocaína, prensa comprada, primera dama torturada, y mientras todo eso ocurría, el dinero del Estado también pagaba la Universidad de los Hijos del Presidente en Estados Unidos. Alberto Fujimori ganó oficialmente $80,000 durante toda su presidencia de 10 años, según la Contraloría General de la República, un promedio de $8,000 al año. En ese mismo periodo, sus 4 hijos estudiaron en universidades de Estados Unidos: Keiko en Boston University entre 1994 y 1997, Hiro en la State University of New York, Sachi en California y Kenji en Kansas. Las estimaciones fiscales calcularon que el costo total superó el $1.000.000. La pregunta es simple: ¿cómo pagó ese dinero un presidente que ganaba $8,000 al año? La respuesta llegó de la fuente más directa posible. Vladimiro Montesinos declaró ante la Fiscalía de la Nación en 2001 y ante la Comisión Investigadora del Congreso en 2002 que los estudios fueron financiados con fondos del Estado desviados a través del SIN. Sus palabras textuales: el pago de los estudios se hizo con dinero en efectivo del SIN que yo le entregué a Fujimori. La versión oficial varió con los años: la venta de una casa en Surco, un adelanto de herencia, el dinero de los abuelos. La Fiscalía analizó cada versión en su resolución el 30 de enero de 2012 y los descartó una a una. Entre las razones, el dinero de la supuesta venta llegó a las cuentas de Keiko en 1999, cuando ella ya había terminado sus estudios en 1997. Las fechas no cierran. Ninguno de los hijos fue condenado penalmente, pero la investigación fiscal estableció que el origen del dinero era incompatible con los ingresos declarados por el expresidente. Pero,
El régimen también desarrolló una herramienta más sofisticada para protegerse. Usó el propio Congreso para aprobar leyes que perdonaran sus crímenes. El 14 de junio de 1995, el Congreso Fujimorista aprobó la Ley 26479, la ley de amnistía que concedía amnistía general al personal militar y policial involucrado en la lucha antisubversiva desde 1980. En la práctica, perdonaba todos los crímenes del Grupo Colina, incluyendo Barrios Altos y La Cantuta. Fue diseñada para extinguir procesos judiciales ya en curso. La jueza Antonia Sakikurai, que llevaba la investigación de Barrios Altos, intentó inaplicarla. El gobierno respondió 2 días después con la Ley 26492, que prohibía a los jueces pronunciarse sobre constitucionalidad. Una ley para tapar los crímenes y otra para impedir que los jueces cuestionaran la primera. Una ley para tapar los crímenes y otra para impedir que los jueces cuestionaran la primera. La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró en 2001 que ambas leyes eran incompatibles con la Convención Americana y carecían de efectos jurídicos. El patrón es el más perturbador de todos. El fujimorismo no solo cometió crímenes, desarrolló una metodología para blindarse judicialmente usando el propio aparato del Estado, el Congreso como escudo, la ley como herramienta de impunidad. Décadas después, con Alberto Fujimori fallecido, esa misma lógica siguió operando. Lo que Fuerza Popular hizo entre 2016 y 2024 es el capítulo más reciente de esa historia. Para entender la crisis política del Perú desde 2016, hay un dato que lo explica casi todo. Fuerza Popular ganó las elecciones parlamentarias con 73 escaños sobre 130, la mayoría más aplastante que un partido opositor había tenido en décadas. Pedro Pablo Kuczynski ganó la presidencia por 0.24 puntos sobre Keiko. Desde el primer día, Fuerza Popular usó la mayoría para bloquear al Ejecutivo. En diciembre de 2017, mientras la Fiscalía allanaba los locales del partido por el caso Odebrecht, la bancada presentó la primera moción de vacancia contra Kuczynski. La coincidencia fue señalada por múltiples analistas como una maniobra de distracción. Kuczynski resistió esa vez, pero renunció en marzo de 2018. Lo que vino después fue una sucesión de presidentes vacados o presionados, 5 en menos de 4 años. El giro más revelador llegó con Dina Boluarte. El mismo partido que vacó presidentes la protegió. Fuerza Popular votó en bloque contra las 7 solicitudes de vacancia presentadas en menos de 2 años, siendo el único partido con votación unánime en todos los casos. Esa imagen resume el poder real que el fujimorismo ha ejercido sobre la política peruana, independientemente de si gana o pierde las elecciones. La pregunta que divide al Perú desde hace 30 años sigue sin respuesta definitiva. ¿Es el fujimorismo un partido con una visión de país o una maquinaria cuyo objetivo central ha sido siempre protegerse a sí misma del poder de la justicia? Esta historia no cabe en un solo video, y la que acabas de ver tampoco es la historia completa. Lo que sí es cierto es esto: cualquier análisis honesto de la política peruana tiene que incluir todo lo que viste hoy, no para condenar sin pruebas, sino porque sin memoria no hay democracia. ¿Puede un movimiento político sobrevivir 30 años cargando este peso? Esa conversación está en los comentarios.